acá. Bueno, como les decía, ustedes tendrían que hacer muchos de estos archivos que se llamen consultas, consultas, consultas y consultas, ¿sí? Para poder modificar usuarios, en este caso, usuarios, eliminar usuarios y así, ¿sí? Lo único, esto solamente se va a utilizar cuando esté andando el programa, ¿sí? Entonces, para que nosotros corramos el programa, nosotros nos situamos en principal y tenemos que ejecutar algunas acciones. Bueno, vamos a ver de nuevo lo que era Eclipse. Connection fea. De paso, vamos a ver. Yo alguna vez habré hecho algo así de biblioteca. Fíjense, aquí tengo muchas tablas. No sé si ven. Tengo la tabla autor, categoría, editorial, facultad, libro, préstamo, reserva y usuarios. ¿Sí? Son muchas. No les voy a pedir tantas. Lo que sí podríamos ver de usar usuarios, préstamo. ¿Eso de que me nace el audio de la noche, profe? No, no hay que mandarlo. Con que me lo muestren así que van haciendo un avance es suficiente. En realidad lo único que hay que presentar vendría a ser el trabajo final. Soy yo, se le escucha re mal al profe. Se escucha entrecortado, digo. Sí, se escucha así. Debe Ah, ser que pensé que era yo también. ya vamos a tener buen internet. Cuando terminen las clases, recién ya tengo buen internet seguro. Bueno, denme un segundito hasta que se ejecute Eclipse. Me vengo. Bueno, a ver si agarramos otro Wi-Fi.
Bueno, chicos, ahí cambié de red. Espero que ande mejor. Mm, 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 mm. Y dejen de decirme que robo Wi-Fi, que no robo. Bueno, yo fíjense que uso SAMP. Me parece más cómodo porque es lo que trabajé muchos más años. Así que vamos a ver qué es lo que tiene la base de datos. Yo en realidad esta base de datos la tengo aquí. Mm, 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 mm. Esta de aquí. Fíjense, está el internet. Para que no salga. Em, Fíjense que cuando nosotros exportamos una base de datos, voy a poner aquí, cuando le damos a exportar, ¿sí? Queremos mandar nuestra base de datos a alguien más, entonces se tiene que mandar todo el código SQL para que la otra persona no tenga que hacer toda la base de datos desde cero. Entonces, para eso podemos darle a exportar y nos sale un archivo .sql, ¿sí? El que yo tengo aquí. Tengo acá, ¿sí? Fíjense en la extensión .sql, ¿sí? Entonces ese archivo lo podemos abrir incluso con el bloc de nota. Yo voy a usar este editor. ¿Y qué es lo que hace? Fíjense que crea una tabla, perdón, sí, la tabla autor con todos estos datos y después hace un insert, ¿sí? De muchos datos, porque yo ya no lo vuelvo a hacer, no lo voy a volver a copiar, ¿sí? Lo mismo con categoría, ¿sí? Las crea y las inserta, las crea y las inserta, ¿sí? Entonces, para yo no escribir todo de nuevo, lo que hice fue importar este archivo .sql, ¿sí? Para no escribir todo este código. Y fíjense que si yo reviso, por ejemplo, la tabla autor, me salen todos los datos de esa tabla, ¿no? Vamos a ver otro que sea usuarios. Bueno, fíjense que no todos tienen login, solamente lo tenía yo para el mío, ¿sí? Porque tenía un sistema de login también. Y estos serían como alumnos, ¿no? Por eso no tienen login, solamente se manejaba la parte administrativa. Préstamo, no me acuerdo muy bien. Bueno, en los préstamos se agendaban fechas, fecha de devolución, ¿sí? Tenía que mandar eso, fíjense la cantidad, las condiciones que tienen. No lo vamos a hacer muy complicado, pero es para que vean más o menos un trabajo sencillo que tenía que realizar yo. También las facultades a las que pertenecía el usuario, podría ser tres: veterinaria, analista o psicopedagogía, ¿sí? Son ejemplos. Categoría, a ver qué tenemos aquí. Eh, Comedia, romántico, ciencia ficción, ¿sí? Las combino un poco con película, ¿no? Así que está bastante interesante que vayan haciendo las tablas y vayan metiendo datos de prueba. Y bueno, volvamos entonces al código. Ahí está, ¿sí? El archivo este de conexión. No me juzguen, era joven. Eh, la carga de la base de datos la hacemos desde Java o desde SAP. Yo les diría que primero vayan haciendo pruebas directamente en la base de datos, ¿sí? Ustedes hagan, qué sé yo, 5 registros de cada tabla, suficiente como para ir probando.
Y después de eso, cuando se hagan este archivo, en la parte de la tabla que ustedes estén manejando, en este caso es la tabla libros, ya vayan probando las funciones que ustedes están haciendo. ¿Sí? Esto lo vamos a borrar. Esto también lo vamos a borrar. ¿Sí? Y quedaría, bueno, esta función lo que hace, fíjense, lo muestro de nuevo, hace un select. Lo único que hace es leer la información. ¿Sí? Y nosotros, además de leerla, la estamos guardando en variables para después poder mostrarlas. ¿Sí? Es lo único que hace esta función mostrar. Entonces esto vendría a ser el lápiz y no el borrador, obviamente, ¿no? Entonces tiene la función de lápiz de poder mostrar esos datos. Después tenemos insertar, podemos ir jugando con esto, insertando valores uno por uno, ¿sí? Como lo hicimos aquí. Vamos a hacer esto de nuevo. Fíjense, yo voy a crear un nuevo objeto de la clase controlador libro, ¿sí? Que en realidad no se tendría que llamar así, se tendría que llamar consultas libro, ¿no? Ustedes pónganlo bien. Entonces, yo voy a poner como me equivoqué, ya fue. Le vamos a poner un nombre a este objeto. Le vamos a poner SQL libros. Igual a new controlador. Y ahí está. O si queda muy feo, le ponen solamente libros, ¿sí? Como lo habíamos puesto la vez pasada. Y nosotros ya podemos utilizar todo lo que tiene este molde de aquí, ¿sí? Entonces, podemos utilizar todo esto de acá, este de acá y esta función. Podemos utilizar todas las funciones que tenemos, es decir, podemos utilizar el lápiz y el borrador que están en este archivo, ¿sí? Este archivo específicamente de libros, en este caso. Después vamos a hacer uno para usuarios. Eh, Aunque ya no lo vamos a hacer en ejemplo, yo ya lo voy a traer hecho, pero me gustaría que ustedes vayan haciendo una tabla que se llame usuarios y que vayan intentando agregar nuevos valores, ¿no? De momento vamos a mostrar libro.mostrar, no me acuerdo qué es lo que tenía. Ahí está. ¿Sí? Me sale conexión exitosa porque eso viene desde la conexión. ¿Sí? Significa que si eran correctas todas las credenciales, o sea, de la llave, estaba todo correcto y por eso mostramos conexión exitosa. Por eso es que sale la línea número 1, ¿no? Después de eso, o viendo esto, me está trayendo todos los datos que tengo en la base de datos. ¿Sí? Esto yo lo modifiqué con la otra comisión. Y modifiqué, por ejemplo, la línea 4 o el dato 4, el ID 4. ¿Y cómo hice eso? Pues yo ya tengo una función directamente que me modifica, no sé si es actualizar, ¿sí? Yo llamo a esa función y me pide 4 valores para cambiar y un valor indicando qué ID debo cambiar, ¿sí? Entonces, vamos a poner ASD, ¿sí? No sé, le ponemos acá, supongamos que tiene una sola página. Sí, mucho texto. ¿Sí? Y por último me pide un ID, donde yo voy a cambiar, voy a sobreescribir con estos datos, me está pidiendo un ID. Entonces, ¿a cuál ID le puedo cambiar? Fíjense, al ID, le pongamos al ID 4. ¿Sí? Modificamos el 4, o si quieren modificamos el 3. ¿Sí? Siempre estamos modificando el 4, así que vamos a modificar
el 3. Entonces le damos play. Conexión exitosa. Hay que ver si es que se actualizó en la base de datos. Vamos a ver directamente en la base de datos. Esta no era, porque estábamos usando SQL Workbench con el puerto 3308. Fíjense aquí en la conexión. 3308. Y yo en SAM estoy utilizando otra base de datos que tiene el puerto 3306. ¿Sí? Entonces yo, en mi caso, estoy usando este puerto, así que yo voy a ver Workbench. ¿Sí? Bueno, una eternidad más tarde. Ahí está. ¿Sí? Fíjense que aquí hay varios servidores. Yo voy a usar este, el que tengo de prueba. Y fíjense que mi base de datos se llama biblioteca, ¿no? Entonces, vamos a ver. Aquí está, biblioteca. Tengo las tablas. Tengo una sola tabla. Y vamos a ver si es que se modificó el dato número 3. Entonces, fíjense que se cambió como lo veníamos haciendo, ¿no? Bien, vamos a verificar eso desde el código Java y no desde la base de datos. Modificamos, entonces libros, mostrar de nuevo y ejecutamos. ¿Sí? Entonces efectivamente se está modificando un dato existente en la base de datos. Y bueno, por último, vamos a volver a agregar un nuevo valor. No me acuerdo cómo se llama la función. Vamos a ver. Insertar. Nuevo valor 1. Nuevo valor 2. Valor 3. Porque estamos haciendo pruebas, así que no tiene mucha importancia. Bien. Puedo hacer la conexión, así que me imagino que habrá insertado un nuevo valor. Así que vamos a corroborar eso. Vamos a mostrar nuevamente. Y ahí está. Fíjense que se insertó un nuevo ID. No hace falta que yo le ponga el ID porque en la base de datos se va incrementando de forma automática. ¿Sí? Entonces por eso se insertó nuevo valor 1, nuevo valor 2, 150 que es lo que le puse, y el nuevo valor número 3. Tienen que hacer exactamente lo mismo, vuelvo a repetir, con las consultas del usuario. ¿Sí? Eso por lo menos hasta la semana que viene tendrían que tener más o menos hecho la conexión entre Java y la base de datos. Y si no se animan a hacer eso, por lo menos crear los archivos. Vamos a poner aquí. Nueva clase. Se va a llamar libros. Por lo menos, para los que se quedaron más o menos en el módulo 2, módulo 2 era, ¿sí? Sí, módulo 2. Van a crear la clase libros y se van a crear aquí los atributos. Eran los atributos, eran características. Se van a crear el constructor y se van a crear los métodos get y set. ¿Sí? Si es que no se animan a hacer la conexión todavía, entonces vayan haciendo
esta parte. Entonces, ¿qué atributos tengo yo, por lo menos ahora, en mi base de datos? ¿Cuáles vendrían a ser? El nombre, el autor, las páginas y la descripción son todos los atributos que debo tener yo en mi clase libro, ¿no? ¿A dónde está? Acá. Entonces, ustedes tienen que poner public de momento, ¿sí? Después eso pasa a privado. Public, qué sé yo, nombre, public, autor, public, int, páginas, public, descripción. El constructor, ¿se acuerdan cómo hacer un constructor? Ponemos public, libros. ¿Sí? Y aquí, ¿qué hacíamos adentro del constructor? ¿Quién se acuerda? Vamos a refrescar un poquito la memoria, yo voy avanzando un poquito rápido. Lo que teníamos que hacer es, vamos a comentar, asignar valores a los atributos. ¿Por qué hay que asignarle los valores? Porque fíjense que aquí no tienen un valor, esto está de forma nula. Entonces, aquí dentro del constructor le vamos a dar valores. Entonces, ¿cómo hacemos para llamar un atributo? Ponemos this.nombre y le damos un valor. Si es un string, obviamente tiene que estar en string. Pero yo no quiero darle un nombre fijo. Yo quiero darle un nombre que sea dinámico, que sea automático. ¿Sí? Que venga ya leyendo de una base de datos o leyendo un archivo, supongamos. Entonces, no quiero que sean valores fijos. Por lo tanto, yo aquí voy a poner string param. ¿Sí? ¿Se acuerdan de todo esto? Autor param. Páginas param. Y string des param. ¿Sí? Entonces, en vez de darle un valor fijo, le voy a dar el nombre de una variable. ¿Sí? Sería nom param. Y this punto descripción ser des punto param. Si esto se ejecuta bien, ¿se acuerdan que esto se ejecuta de forma automática? Entonces podemos poner un mensaje de que esto se ejecutó de manera correcta. Entonces ponemos un sysout y le decimos se instanció un libro de forma correcta. Y bueno, después los métodos get y los set los vamos a dejar para después. Vamos a crear entonces un molde o un objeto de la clase libros. ¿Dónde vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer acá arriba. Entonces, ¿cómo hacemos para llamar a ese objeto? Tenemos que llamar al molde. ¿Cómo se llama el molde? Se llama libros. ¿Qué nombre le vamos a poner a libros? Objeto libro. New. Y aquí me está marcando un error porque me está pidiendo valores dentro de los parámetros. ¿Qué valores me está pidiendo? Fíjense, aquí son estos valores de acá. Estos valores tienen que ser de forma automática. Por lo tanto, nosotros no estamos leyendo nada de momento. Supongamos que
No, le pongamos uno aquí de forma manual, para que no nos varíe. Sí, aquí iría entonces un nombre, acá iría un autor, acá irían las páginas y acá iría la descripción. ¿Sí? Entonces ya creamos un objeto libro que tiene todos sus atributos, y incluso si yo a esto lo comento, de momento no lo voy a hacer, pero se tendría que mostrar el mensaje que se instanció un libro de forma correcta. Entonces vamos a ver si eso es verdad. Vamos a darle play. Ahí está. Fíjense que incluso el otro se demora más porque tiene que hacer la llamada a la base de datos. Entonces fíjense, se ejecuta la línea 6, ¿sí? Y me está diciendo que se instanció un libro de la forma correcta, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve a mí eh, hacer un objeto libro? ¿Sí? ¿De qué me sirve hacer todo esto? Porque yo, en vez de poner mostrar después, voy a poner método insertar, ¿sí? Y aquí adentro me va a pedir datos, ¿sí? Me pide los mismos datos que estamos pidiendo acá, ¿sí? Me pide 4 datos, ¿sí? Y yo, en vez de mandar 4 datos, ¿qué podría mandar? Más fácil. ¿Qué podría mandar? Un solo dato que contenga muchos datos. ¿Cómo? Decía lo mismo que usted, un solo dato que contiene todo, digamos. Ajá. ¿Qué podría mandar entonces? Un objeto. Muy bien, voy a mandar un objeto directamente que ya tiene todos estos datos que, bueno, en esta ocasión está de una forma fija, pero esto tendría que ser automático, ¿verdad? Entonces yo, en vez de mandar todo esto aquí, mandaría objeto libro. ¿Sí? Y en esta función insertar, vamos acá a controlador libro, yo debería de tener aquí que voy a tener un objeto libro, poner libro, ¿sí? Y en vez de pedirle 4 valores, fíjense, insertar, me está pidiendo 4 valores, yo lo que puedo es mandarle un libro, ¿sí? Le mando un objeto del tipo libro. Entonces le mando acá, en vez de mandar todo esto por acá, yo le mandaría libro, ¿sí? Y ese libro, fíjense, que yo ya eliminé todos los 4 datos que tenía aquí, pero los tengo dentro del libro. Entonces, ¿qué podría hacer? Podría poner libro, punto, por ejemplo, nombre, ¿sí? Después podría poner libro, punto, autor, libro, punto, página y libro, punto, descripción. Es más fácil mandar un solo libro que mandar todos los datos por separado. ¿Sí? Yo lo voy a dejar así de momento, pero hay que hacer esa lógica, mandar directamente un objeto libro. Aquí lo mismo, deberíamos mandar un objeto libro, nada más que además, ¿sí? Acá iría un libro, ¿sí? Toma. Vamos a ponerlo acá un ratito. Bueno, ¿dónde estamos? Acá. ¿Sí? Y en vez de mandarle los datos por separado, le poníamos libro, punto, nombre y así. Vamos a implementar bien la clase que viene, pero de momento ustedes déjenlo de esta forma, ¿sí? Con todos estos parámetros, y después eso, cuando tengamos ya hechos los objetos libros y los objetos persona, ¿sí? Que ustedes iban a hacer una herencia de la clase persona, y después iban a hacer, no sé, creo que era empleado y ¿cuál era el otro?
alumno, creo, ¿no? Entonces ya haríamos herencia y utilizaríamos un objeto de tipo empleado o un objeto de tipo alumno. Entonces cada uno tendría sus características distintas. Y sería más fácil, eh, aquí no sería más fácil, pero aquí sí, en vez de mandar todos los datos de forma manual, mandaría un solo objeto. ¿Sí? Por eso hacemos tanto bolonqui acá, que mandar objetos y mandar ciertos datos, porque cuando nosotros utilizamos esto, es mucho más fácil y mucho más legible decir que mando un objeto libro, que yo ya sé que tiene en su interior muchísimos datos, ¿sí? Y no son los únicos, puede tener más, dependiendo de la tabla como tengan ustedes. Y lo mismo con usuario, hago un objeto usuario, como objeto usuario, ¿sí? Y cuando yo tenga, por ejemplo, tenga, perdón, esto vendría a ser usuario nada más, usuario, ¿sí? Yo cuando tenga usuario, punto insertar, va a ser más fácil mandar objeto usuario que mandar todos los datos, el DNI, que mandar el nombre, mandar el apellido, mandar la dirección, el teléfono, todas esas cosas, en vez de hacer todas esas cosas de forma manual, por así decirlo, directamente mandamos un objeto. ¿Sí? Ya con mandando el objeto es mucho más legible entender este código. Por ahí es más fácil de leer este código así, ¿sí? Es más legible, pero esto de acá vendría a ser la parte complicada, ¿no? Quizás, entre comillas, complicada, ¿no? Y además de esto, deberíamos arreglarlo un poco, por ejemplo, en la parte de insertar, porque no siempre vamos a insertar un libro eh, que nos ponga el usuario, porque de ese libro quizás ya existe, por lo tanto hay que hacer una comparación con la base de datos y decir, si el libro ya existe, solamente aumentame la cantidad que tengas, y si no existe, insertame, hace esto, inserta esta consulta con todos los datos que querés meter. Entonces, hay que mejorar estos métodos a futuro, ¿sí? Pero para comenzar, de esta manera está bastante bien para poder probar que está funcionando con la base de datos, ¿no? Así que bueno, eso nomás chicos, yo sé que por ahí les di vuelta la cabeza a algunos, no sé si alguno me entendió, ojalá que sí. Eh, pero vamos a ir repasando un poquito más de esto. Con que hagan esto de acá, ¿sí? La clase libros, la clase persona o la clase usuario, ¿sí? Como ustedes lo quieran encarar, por ahora es suficiente, ¿sí? Porque yo igual les voy a pasar el código después de cómo se implementan las cosas, pero por lo menos vayan haciendo estas clases, ¿sí? La clase libro, la clase usuarios y quizás la clase préstamo, ¿sí? Creo que son las tres más importantes que necesitamos para armar el programa. Y luego de eso, ¿sí? Luego que yo ya venga con la parte de objetos hecha, vamos a ver quizás, a ver, es que esto está horrible, porque no diseño con esto, pero eh, podemos hacer algunas vistas acá en Java. Uy, se retildó todo. Ahí está, hasta que se decida abrirlo. No me deja.
Bueno, fíjense que ustedes pueden crear una pantalla que tenga nombre, que tenga botones. A ver si hay un botón por acá. Le hacen clic acá y lo único que hacen es arrastrar. ¿Sí? Este no era, era este. Ahí está. Algo así estaba haciendo yo. Estaba jugando, ¿no? Para poder agregar un libro directamente ya de la interfaz. Es más fácil escribirlo acá. Después estos datos los leemos en Java, o sea, en el código principal. Y utilizamos las funciones. ¿Sí? Y con este botón agregar, se ejecuta esa función y se inserta en la base de datos. Pero como está medio feito todavía, no se los voy a mandar así. Ya voy a crear varias pantallas para que veamos cómo funciona. Y quizás un éxito. Y nada más. Yo creo que con eso ya prueban. Algunas consultas, una interfaz gráfica, algunas funciones automáticas y listo. Incluso pueden ver de YouTube, ¿no? Cómo se hacen estas cosas para no quedarse atrás. Que bueno, esto no sé si lo voy a enseñar, pero quizás se lo dé hecho. Por ahora no vamos a guardar nada. Tengo el botón de design en Eclipse, eso no tanto. Sí, es que hay que ver los tutoriales y como para seguir el ritmo, ¿no? Esto de design hay que descargarlo, porque no todos los Eclipse lo traen. ¿Cómo es que se llama? Déjenme ver. Mm, bueno, se los mando por el WhatsApp, pero hay que descargarlo. Sí, es un plugin. Windows Builder creo que se llama. Windows Builder, así. Hay que descargarlo y bueno, ahí te deja hacer en la parte de vistas. Le haces clic derecho, nuevo, por ejemplo. Otro. ¿Ves? Fíjate, ahí está Windows Builder. Y te deja hacer una aplicación, un JFrame, que es como que son plantillas que ya traen cositas. ¿Sí? Y ahí ya te trae directamente el cuadradito este. Y quizás es medio molesto que en el otro vieron que tenía como separaciones raras. Ustedes le pueden dar clic derecho. ¿Dónde era? Set layouts. Y bueno, fíjense que ahí están las organizaciones, cómo puede estar la página, ¿no? O sea, la hoja que están trabajando. Y yo le puse Absolute Layout para poder ubicar yo donde yo quiera el título y el input, el botón, y no que se mueva de forma automática. Así que es lo mismo que hacer esto, chicos. Por ejemplo, organizar los iconos automáticamente. Si yo aprieto acá, se me va a ir todo a la izquierda y eso no me gusta. ¿Sí? Entonces, por eso es que le ponemos el layout, acá, layout de forma absoluta. Si no, por defecto viene esta de acá, border layout, que hace esa función de moverte todas las cosas como él quiere, digamos. Y eso no está bueno. Qué bueno, chicos. Nos veo el lunes. No. ¿Cómo hacemos con el lunes? Voy a parar igual la grabación.